Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. ¡Arriba los pobres del mundo! Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, ¡viva la internacional! Sabes, tu retórica ya me aburrió. Yo no sé a qué masa le vas a mentir. Otra vez mi pueblo que se unió te enfrenta y te dice que bloqueo no. Tratas de ponernos contra la pared. Te da rabia no podernos someter. Otra vez mi fe te sorprendió. Bueno, y le damos la bienvenida a toda la querida audiencia del programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, hoy en nuestra emisión 721, 16 años en resistencia y lucha por los derechos del magisterio y del pueblo colombiano. Esta semana resaltamos las grandes movilizaciones masivas y apasionadas a lo largo y ancho del país por la defensa del salario vital, un derecho constitucional y elemento fundamental para saldar la deuda histórica con la clase trabajadora. Esta vez, con más estudios técnicos, se reafirma el salario mínimo decretado el 29 de diciembre del 2025. Esta traba impuesta por el Consejo de Estado logró un espacio valiosísimo para la educación política y económica de los colombianos que salieron a respaldar y defender el incremento del 23.7%. Y recordemos que el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia ordena un estatuto del trabajo para todos los colombianos basado en principios mínimos fundamentales como son la igualdad de oportunidades y una remuneración mínima, vital y móvil, entre otros principios. Igualmente, frente a la mala fe de los medios masivos de comunicación y de Caracol en este caso, con algún sector de dirigentes sindicales y políticos que salieron a comprometer a FECODE y a la CUT en adhesión a un candidato de consulta, queremos expresar que eso es totalmente falso. Tanto en la CUT como en la FECODE existen diferentes tendencias, pero en su gran mayoría, lo podemos decir con total claridad, en su gran mayoría respaldan la candidatura de Iván Cepeda a la presidencia en primera vuelta y el 8 de marzo no votarán por ninguna consulta. En nuestro caso, el 8 de marzo votaremos solamente en los tarjetones de Cámara y de Senado por las listas del pacto histórico. Y en los temas del distrito, en Bogotá, el magisterio y la comunidad educativa deben permanecer en estado de alerta ante la pésima administración de la Secretaría de Educación del distrito, que privatiza, desmonta el preescolar de 3 grados en colegios oficiales, especialmente prejardín y jardín, y su traslado a integración social. Esto fragmenta la educación formal, reduce cupos y abre la puerta a la tercerización. Y hacemos un llamado al magisterio y a las organizaciones sindicales y sociales para que se vinculen o se mantengan fraternalmente en la campaña de solidaridad con Córdoba en nuestro país y la ayuda con el pueblo valeroso de Cuba ante el criminal y genocida bloqueo de Estados Unidos. Y en las efemérides recordamos que el 21 de febrero de 1848 fue publicado el Manifiesto Comunista, uno de los tratados políticos más influyentes de la historia. La lucha de clases como motor de la historia.
Y también recordamos que el 25 de febrero del 2000 murió en Bogotá Gilberto Vieira, académico, escritor, periodista y político colombiano, destacado dirigente del Partido Comunista Colombiano, congresista y director del Diario Popular. Y en el día de hoy, a propósito de ese contexto internacional con el criminal bloqueo de Estados Unidos sobre la isla de Cuba, nos acompaña la canción Desbloquéame de Raúl Torres. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenidos. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, compañeros y compañeras del Magisterio Distrital y Nacional. Reciban un fraterno y combativo saludo en nombre de la Secretaría de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE y del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. En el escenario internacional que hoy analizamos muestra una tensión profunda entre la soberanía y la dominación. Cuba se ha convertido en el epicentro de una nueva fase de agresión económica por parte de Estados Unidos, ya que no limita el bloqueo histórico, sino que avanza hacia un cerco petrolero destinado a paralizar los servicios esenciales, afectar los hospitales, debilitar la educación y fracturar la vida cotidiana. Se trata de una estrategia política que asfixia y busca forzar rendiciones a través del desgaste social. Sin embargo, la respuesta también es política y colectiva. La isla denuncia en organizaciones internacionales que el bloqueo impacta su cultura, su economía y su derecho a desarrollarse. Reorganiza su sistema educativo para garantizar la continuidad pese a la escasez y recibe el respaldo de sindicatos, intelectuales y movimientos sociales que preparan acciones solidarias para romper el aislamiento impuesto. La solidaridad internacional es defensa del derecho de los pueblos a decidir su destino, sin sanciones, sin chantajes. Lo que está en juego no es solo Cuba, sino el principio mismo de autodeterminación de los pueblos de América Latina y del mundo. La ADE convoca al Magisterio Distrital a expresar su solidaridad activa con el pueblo hermano de Cuba y por decisión soberana de su asamblea aprueba un apoyo permanente en defensa de su dignidad, su soberanía y su derecho a vivir sin bloqueo ni injerencia. Esperamos tu aporte solidario a esta gran causa. Colombia vive un momento de alta tensión democrática y social. La defensa al salario mínimo vital reabrió el pulso entre el Ejecutivo y sectores que desde instancias judiciales y económicas intentan frenar una política de redistribución que busca dignificar el ingreso de millones de personas. A pocos días de las elecciones, las denuncias por compra de votos, amenazas, riesgos tecnológicos revelan una democracia bajo presión, bajo la vigilancia que debemos generar los ciudadanos para bloquear este tipo de situaciones que buscan poner nuevamente 4 años a una persona que no esté a la altura del momento histórico. Por ello, estamos de la mano con Iván Cepeda en primera y con Cámara y Senado votando pacto histórico. 4 años después de la despenalización del aborto y el derecho a incidir, muestra avances, pero también barreras persistentes en territorios golpeados por la desigualdad y el conflicto. Recordemos que los derechos se garantizan en la práctica y este Estado debe garantizar un derecho a la mujer. En la memoria de Kimi Pernía, líder en Vera asesinado por defender el río Sinú, vuelve a interpelarnos. Cuando el desarrollo ignora a los pueblos, deja dolor y devastación. Desde la Asamblea General de Delegados, la solidaridad con Ademacor en Córdoba reafirma que educar también es resistir y tejer justicia social. Por ello también te invitamos a ser solidarios con los maestros y comunidades educativas, llevando todo lo que requieren para ser solidarios con este pueblo. Los estamos recaudando en el edificio William Agudelo Sedano en nuestra sede norte. La Asamblea de Delegados y Delegadas de la ADE ratifica el paro distrital de 24 horas del 12 de marzo como una acción unitaria, contundente, para confrontar las políticas de la Alcaldía y la Secretaría de Educación que viven recargando al magisterio y debilitando la educación pública. Este paro es herramienta colectiva para exigir el cumplimiento de los acuerdos, respeto a la autonomía escolar, defensa de la inclusión y freno al desmonte de los derechos.
La fuerza es la unidad. El 12 de marzo paramos para hacernos escuchar y defender lo público. El magisterio se organiza. Por eso los invitamos a hacer asambleas en cada institución para decir que estamos de acuerdo con el paro y que estamos en desacuerdo con esta nefasta administración. Estas son nuestras actividades. Rumbo a la Asamblea Nacional Constituyente, convocamos al magisterio distrital a impulsar, ahora sí, con toda la organización y conciencia, a fortalecer esta asamblea por los derechos del pueblo. Desde cada colegio fortalezcamos la lucha por los derechos del magisterio y la educación pública. Junto a los y las delegadas conformemos los comités en defensa de la educación pública estatal y no quedes por fuera de organizarte y luchar por tus derechos y los de tus estudiantes. Llena todos los formatos que aparecen en las redes sociales sobre descuentos de diciembre-enero, la no reubicación de docentes provisionales en retén social y el no pago de retroactivo a maestros en 2025. Es fundamental para exigir ante esta Secretaría de Educación todos nuestros derechos. Para la matrícula 2026 coordinemos perifoneo y chapoleo en barrios y entornos escolares. Envía tu colegio, localidad, contacto y fechas a secredirectivosade@adebogotá.org y allí organicemos la defensa de la educación pública. Únete a nuestras movilizaciones los fines de semana por un segundo mandato del cambio. Consulta en nuestras redes sociales. Vamos por la revocatoria del mandato al alcalde Carlos Fernando Galán. Todos los formatos en nuestras sedes, tanto sur como norte. Nos vemos en los comités sindicales locales desde el mañana lunes 23 hasta el 27 de febrero y allí organicemos toda la apuesta por la organización, movilización y lucha que debe desarrollar el magisterio desde sus instituciones. No olvides, paro distrital de 24 horas, 12 de marzo. No faltes, porque defender tus derechos es defender la vida y es defender los derechos de tus estudiantes. Sintoniza, comparte y participa en Voz Educadora, el espacio del magisterio combativo. Nos mantenemos en solidaridad con los pueblos que resisten. Viva Palestina, Líbano, Yemen, Venezuela y Cuba. Cuenta con nosotros para visitar tu colegio y construir juntos una educación digna y justa. No olvides, te habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Somos el colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive. La lucha sigue. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Pullas, muchas pullas, recontrapullas a la alcaldía de Galán, que pretende por todos los medios desmontar el preescolar de 3 grados en los colegios públicos. Y todo para tercerizar y privatizar la educación pública estatal. ¿Qué tal? Pullas, muchas pullas a la Secretaría de Educación del distrito, que en campaña decía que el refrigerio era para crecer sanos, pero envían una lonchera llena de dulces, colores y azúcar por montones. Y entonces, ¿dónde queda el nivel nutricional? ¿Qué tal? Pullas, muchas pullas a la continuidad del proyecto político neoliberal en cabeza de la nueva secretaria de Educación Distrital, Julia Rubiano. Más de lo mismo y hasta peor, represión constante contra los maestros. Pullas, muchas pullas, recontrapullas a la circular 13 de la Secretaría de Educación, que solo pretende ahorrarse unos pesitos de las horas extras. Pero desconoce la circular 038 del Ministerio de Educación Nacional, que fortalece los proyectos institucionales. Qué cosa tan rara, ¿no? Pullas, muchas pullas, pero recontrapullas al Consejo de Estado, que falló a favor de Odebrecht, tumbó una multa de 800.000 millones de pesos, una estafa al Estado. Y esas son, dizque los padres de la patria. ¿Qué tal? El enemigo en casa. Esa platica se perdió. Pullas. ¡Vivas! Viva, muchos vivas al pueblo colombiano que sale masivamente a las calles a defender el salario mínimo vital.
Iván Cepeda, presidente en primera. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Vivas, muchos vivas a los estudiantes de la Universidad Nacional, quienes convocan a Asamblea General y cese de actividades estudiantiles en protesta por el fallo que deja en firme la rectoría de Ismael Peña. Porque la voluntad estudiantil se respeta, carajo. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Vivas, recontra vivas al gobierno nacional que va por la constitución de la zona de reserva campesina en el sur del Tolima. Y es que son más de 82.000 hectáreas que beneficiarán a más de 5.000 familias. Este es el gobierno del cambio. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Vivas, recontra vivas al triunfo del socialista portugués Antonio José Seguro por derrotar al ultraderechista André Ventura. Fin a 10 años de gobernanza de la derecha y el regreso del socialismo en la conducción de los destinos de Portugal. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Y vivas, muchos vivas a la política arancelaria de Trump, pues le salió el tiro por la culata, ya que casi el 90% de los aranceles impuestos a las importaciones recaen en los consumidores y en las empresas estadounidenses. Eso era lo que quería, llevar a su país a la debacle. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Voz educadora. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. La educación pública estatal en la primera línea del cambio. El gobierno de Gustavo Petro en todos los años ha ubicado la educación en el principal rubro del presupuesto general de la nación. Año 2024, 70 billones. Año 2025, 70.2 billones. Año 2026, 88.2 billones. Y para la educación superior, incorporado a tan importante presupuesto, 12.1 billones. Se evidencian hechos políticos que ratifican a la educación pública estatal como el eje estructural del cambio y de la transformación. Reforma constitucional del Sistema General de Participaciones para el cierre de brechas estructurales y por más recursos para educación, salud, saneamiento básico y agua potable. Se radicó en el Congreso la ley orgánica, ley de competencias para materializar tan importante reforma. Logramos la modificación del decreto 1850 para por fin superar las condiciones complejas de la jornada laboral. Hoy se materializa el decreto 0277 de la jornada laboral para el magisterio colombiano. Se descongela el escalafón docente para 126.000 maestros y maestras del decreto 1278. Se incrementan las becas de estudio para el magisterio colombiano en pregrado, magíster, doctorado. Se aprueba un estímulo a la antigüedad para el magisterio 2277, que no ha logrado continuar con sus ascensos. Se mantiene e incrementa la nivelación salarial para el cierre de brechas del magisterio colombiano. Se incrementa al 35% la bonificación pedagógica. Se aprueba en cuarto debate la mesada 14 para el magisterio colombiano. Se avanza en la modificación del decreto 3020, relaciones técnicas maestro-alumno-aula. Se convocará concurso docente para el magisterio provisional. Se incrementa la planta de personal. Se incrementan los recursos de gratuidad para todas las instituciones educativas del país. Se incrementan los recursos para el programa de alimentación escolar y para su cobertura. Todo esto, entre otros logros. Por eso es que hoy, desde el magisterio colombiano, levantamos nuestra voz para llegar al legislativo a profundizar una revolución educativa y a ir por más derechos. El magisterio colombiano mayoritariamente respalda y vive el cambio, entendiendo nuestro primer gobierno y entendiendo que vamos a profundizar mediante revoluciones, acción política, conciencia de clase en las urnas, el segundo tiempo para el pueblo colombiano. Y por eso respaldamos a Iván Cepeda Castro. Iván Cepeda Castro nos representa y será nuestro presidente en primera vuelta. Por eso el 8 de marzo no reclamamos tarjetón para consulta. El 8 de marzo, Día Internacional por los Derechos de la Mujer, que nos representa desde el pacto histórico en una lista cerrada, paritaria y cremallera, reclamamos el tarjetón del Senado y marcamos el logo del pacto. Reclamamos el tarjetón de las cámaras
y marcamos el logo del pacto. Así es pues que llegó el momento del cambio. Ni un paso atrás. Vamos con toda y venga esa mano, querido magisterio colombiano. Voz educadora. Maela ni Juan Gueto ni Juan Voz educadora un Juan Guachin Ramnamo Noti Juan Yo Bogotá. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz de la literatura, como siempre, con el compañero Manuel Chamorro, en el día de hoy haciendo sus comentarios sobre la obra La Pola, tragedia en 5 actos, de José Domínguez Roche. Así que bienvenido, Manuel. Gracias, Carlos. Un saludo de vida a usted y al magisterio que todos los domingos con disciplina se regala un tiempo para compartirlo con nosotros. El teatro, en la época en que criollos y aborígenes buscaron liberarse del gobierno a distancia, el gobierno español se constituyó en una herramienta política y pedagógica para fraguar y fortalecer la idea de identidad nacional, para profundizar el reconocimiento a los héroes de la libertad y, por supuesto, a apropiarse el concepto de república. La lucha contra España fue el tema central de las producciones teatrales. Con ello se buscó movilizar y educar al pueblo en favor de la causa republicana, en favor de la idea de soberanía. Autores como José Fernández Madrid, dramaturgo y poeta y político, escribió Guatimoc y Atala. Luis Vargas Tejada escribió Sugamuxi, Catón, de Útica, Las convulsiones. José Joaquín Ortiz con Zulma, Constancio Franco Vargas y su obra Los próceres o el 20 de julio de 1810. Y José Domínguez Roche, conocido por La Pola, personaje que fortaleció la identidad heroica, del cual presento la reflexión de hoy. El autor nació posiblemente en Bogotá en 1788. Fue un dramaturgo, dibujante y acuarelista, abogado, jefe político y militar del cantón de Funza en 1820, jurista y magistrado de la Alta Corte en 1823 y 1825 y del Tribunal Superior de Bogotá en 1824. Fue muy aventajado en retórica. Estas disposiciones como artista, legislador, orador, dramaturgo de la nueva república se constituyen en eje central de su obra. La Pola, cuyo título completo es La Pola, tragedia en 5 actos, sacada de su verídico suceso, fue escrita a solicitud de Francisco de Paula Santander 2 años después del asesinato de Policarpa Salabarrieta. La obra retrata el asesinato de Policarpa a mano del ejército pacificador. Con 5 personajes, Pola, Arellano, Sabaraín, Arcos y Díaz, la obra inicia con Arellano y Sabaraín en una discusión sobre el cuidado que se debe tener cuando hay tensión en el ambiente social. Termina la obra con la participación de oficiales y ayudantes y Delgado, manifestando su empatía y antipatía a La Pola. En 1820 se presentó por primera vez en Funza, después en Bogotá. Se cuenta que el éxito fue tal que el público quería salvar a La Pola cuando iba a ser asesinada, aunque parece que fue idea del autor Domínguez Roche. Les comparto el siguiente diálogo de la escena cuarta del acto quinto entre Delgado, Arc y La Pola. Delgado: apenas puedo hablar, pero es preciso cumplir mi obligación. La escolta llega. El momento terrible a los humanos os ha tocado ya. Ah, ¿quién pudiera evitar este lance en que me pone la cruel necesidad de mi carrera? Arce: por fin quitáis la vida a una inocente, a una imbécil mujer y joven tierna. ¿No os basta degollar a centenares, los hombres más crueles que las fieras? También sacáis el sexo débil. ¿Víctimas? ¡Qué horror! ¡Ah, qué fiereza! Pola: si decidida estaba ya la muerte de aquella joven, si era placentera la idea que sin duda os presentaba los cadáveres nuestros en la tierra, ¿a qué fue molestarnos con preguntas fingiendo que aclarabais la sentencia? Sin duda, la escena muestra el momento de máxima tensión dramática, el instante previo a la ejecución de Policarpa Salabarrieta. El discurso es un dispositivo ideológico que construye sujetos y jerarquías sobre el poder colonial, la violencia estatal y el género. Delgado encarna al funcionario del aparato represivo que debe obedecer, es decir, la responsabilidad no es individual, sino colectiva. De modo que el Estado colonial se legitima a través de la obediencia jerárquica y la naturalización de la violencia convertida en espectáculo disciplinario propio de los regímenes coloniales y absolutistas. Ojo con Trump y ojo con algunos candidatos a la presidencia de Colombia. El discurso de Pola es ideológicamente más contundente.
frente. Ella no se presenta como víctima pasiva, sino como sujeto consciente que desenmascara la hipocresía del proceso judicial. Así, el teatro independentista articula memoria, ideología y representación de género para producir una narrativa donde la violencia colonial legitima el nacimiento de la patria y la figura heroica de la mujer revolucionaria. Colegas, invitados a poner en escena La Pola, quizá con ello demostremos que la historia puede repetirse si no se conoce, que el resto de tiempo sea la búsqueda de poner en el banquillo a quienes violentan nuestro país. Poner en el banquillo a quienes violentan nuestro país. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, haciendo referencia al criminal bloqueo de Estados Unidos, pero también a ese espíritu que se fortalecerá en la resistencia y en la lucha del pueblo cubano. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de la Voz Educadora. En esta ocasión el comentario pudiera titularse El imperialismo está perdiendo la memoria o nunca la tuvo. Hace más de 60 años que está intentando acabar la revolución cubana a base de bloqueos y aún no se ha dado cuenta que las revoluciones no se acaban ni con bloqueos ni con peroratas, y mucho menos con bloqueos, porque el bloqueo lo que hace es enardecer más a la población y esta aumenta su conciencia revolucionaria, se hace imbatible. Otra vez están bloqueando la revolución y otra vez, como antes, esos intentos de acabarla serán burladas, con el agravante de que en tanto sean más crueles e intenten repetidamente acabar con una revolución, esta, dado el alto nivel de conciencia del pueblo, se convierte en imbatible. Pero hay más. Los bloqueos tienen la respuesta no solo del pueblo cubano, sino también cuenta con la solidaridad de los pueblos de América y los pueblos europeos que tienen conciencia de la libertad, la autonomía y la necesidad de que cada pueblo construya su formato político de acuerdo con su voluntad y no de acuerdo con la imposición del imperialismo norteamericano. Cada bloqueo fortalece aún más la revolución. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora. Maela ni wan gete ni wan Voz Educadora un guachin ramnamo no tiwan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Los jóvenes votamos por Iván Cepeda por la dignidad. Soy vendedora informal. Le invito a votar por el pacto histórico. Actualidad. Actualidad. El magistrado José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, afirmó que una vez decretado el salario mínimo, este no se puede reducir. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial investiga a los magistrados que absolvieron a Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Hernán Prada, miembro del Consejo Nacional Electoral, presuntamente estaría prevaricando con decisiones contra el pacto histórico. El general Santoyo, quien fuera jefe de seguridad de Álvaro Uribe Vélez, fue expulsado de la Jurisdicción Especial de Paz por no aportar a la verdad sobre su participación en crímenes. RTBC, Sistema de Medios Públicos, denunciará a algunos medios tradicionales por calumnia y falsedad que pretenden confundir y dañar la imagen del canal y del gobierno. El presidente Petro le cumplió a las madres comunitarias, que desde hace 35 años esperaban su vinculación directa con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
La Corte Penal Internacional reconoce los avances y las acciones de la Jurisdicción Especial de Paz. Voz educadora. Mayelan iwan geten iwan voz educadora un guachin ramnamo noti iwan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Sabes, tu retórica ya me aburrió. Yo no sé a qué masa le vas a mentir. Otra vez mi pueblo que se unió te enfrenta y te dice que bloqueo no. Tratas de ponernos contra la pared. Te da rabia no podernos someter. Otra vez mi fe te sorprendió y el mundo te grita que el bloqueo no. Coge mambo, coge timba y no comas tanta guinda al brindar con tus cipayos y otros tontos papagayos. Bueno, y desde el programa radial Voz Educadora, el colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, seguimos impulsando los vientos de cambio en Colombia. Sabes que el ingenio de este gran país te supera siempre cada mes de abril. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook, en YouTube, con Voz Educadora. Un feliz resto de domingo y un abrazo para todos y para todas. Chao, chao. Desbloquéanos con tus amenazas, con tu prepotencia. Con bloqueo ensucias la historia con tanta indecencia. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.